Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, en los actuales enemigos de Venezuela, tanto los internos como los que operan en el exterior de manera orquestada, impera el propósito de disparar a mansalva. En el cúmulo de acusaciones contra el país priva la falsedad. Es cierto que señalamientos críticos contra Venezuela son pertinentes, como ocurre con cualquier país del mundo. Ninguno es inocente y no podrá afirmar que en su territorio no existen problemas. En todos los hay. Siempre existe algún motivo para el cuestionamiento, bien sea porque se violen los derechos humanos, porque se descuide a vastos sectores de la población y se les condene a vivir en la pobreza extrema, o por cualquier otro motivo. En esta situación no escapa nadie, ni los Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, ni España, ni Alemania, ni muchos otros. Y en todo caso, aquellos que se consideren exentos, que lancen la primera piedra. Pero la campaña contra Venezuela es otra cosa. Es una callapa a fondo contra el país, contra sus instituciones, contra el pueblo venezolano, contra su imagen. Es una agresión nauseabunda destinada a preparar acciones destinadas no solo a derrocar un gobierno legítimo, constitucional y democrático, sino a acabar con todo y desmantelar totalmente la nación. En función de este propósito, se utilizan las prácticas mediáticas más sofisticadas. Contra Venezuela se emplean los recursos más inmorales y descalificadores. De ella, todo cuanto se dice y se divulga en el exterior tiene impreso el signo de la infamia. En la conjura participan jefes de Estado inmorales, corruptos, vinculados al gran capital, a actividades criminales como el narcotráfico y a la industria bélica. Participa todo tipo de aventureros, de mafiosos, para los cuales nada representa la política seria, sino su degradación, sino el afán por ponerle la mano a los vastos recursos naturales del país. Nunca antes se había conformado una pandilla de inmorales con la finalidad expresa de acabar con una nación integrada por gente trabajadora, seria, responsable y dirigida por un gobierno cuya obra arroja un saldo positivo incomparable con el que se pueden exhibir otros gobiernos. A la pandilla que agrede a Venezuela hay que hacerle frente con la unidad del pueblo y con la verdad, desenmascarando de manera implacable a los agresores. Pausa y al regreso converso con Aristóbulo Istúriz Almeida, vicepresidente para el socialismo territorial y ministro para las comunas. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Aristóbulo Istúriz Almeida. Él es vicepresidente para el socialismo territorial y ministro para las comunas. Bienvenido. Gracias, José Vicente. Tú tienes una característica. Has estado con altos cargos en el Ejecutivo y también en el órgano legislativo. ¿Qué te gusta más? ¿Ser parlamentario o ser ministro? Bueno, José Vicente, mira, donde esté. Yo creo que el Parlamento me ha dado mucha experiencia, pero también está el ejercicio del gobierno, en la alcaldía, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de las Comunas y la gobernación. Es decir, en fin, tú eres un político consumado, ¿no? ahí me dan una tarea y si estoy en capacidad la asumo. Y la asumo con pasión porque creo que aquí el problema no es individual ni de proyecto, es un solo proyecto, pues.
Y la suma del esfuerzo de todos es lo que conduce al gran objetivo estratégico de ir hacia la construcción del socialismo. Como el momento es esencialmente político, desde luego, también lo económico es fundamental en este momento, pero también la economía es política, ¿no? Bueno, si tú te pones a ver, José Vicente, tanto lo político como lo económico es táctico, pero lo estratégico es la gente, ¿no? El nivel de vida de la gente, el mejoramiento de las condiciones de vida. Ahora, eso no se puede hacer si no tenemos la fuerza, si no tenemos la correlación de fuerzas necesarias, si no tenemos la estabilidad, si no tenemos las condiciones. Y al mismo tiempo, si no tenemos, como decía Chávez, ¿con qué? Exacto. Que es la economía. Ahora, siendo tú un político consumado, tú eres un animal político, pues. ¿Qué características le asignas tú a la actual situación? Mira, para ver en el momento, José Vicente, yo le he dicho a mis compatriotas, tenemos que ver de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos para ubicarnos en el centro. Nosotros venimos de un año muy difícil, el año 2017 fue un año de guerra económica y de guerra política. Y Maduro supo de verdad, con mucha inteligencia, por seguir el legado de Chávez como él lo sigue así, al pie de la letra, confiar en el pueblo. Hay mucha gente que pensaba que no iba a dar No. El presidente Maduro es realmente un seguidor al pie de la letra del legado del comandante Chávez. Y eso lo llevó, mira, a confiar en el pueblo en los momentos más difíciles. Sorprendió a todo el mundo cuando llamó aquel 1 de mayo a la Asamblea Nacional Constituyente y ahí están las consecuencias. Mira, la paz, las elecciones municipales, las elecciones regionales. Bueno, y aun cuando la guerra económica siguió haciéndonos daño, el presidente Maduro logró ir de batalla en batalla y de victoria en victoria y traernos a un proceso de acumulación de fuerza para el inicio del 2018. Mientras que la oposición, la oligarquía, el imperialismo ha seguido profundizando un proceso de acumulación de daño contra el pueblo. Y llegamos al 2018, José Vicente, yo digo que el proceso de acumulación de fuerza por parte del pueblo, por parte de la revolución liderizado por el presidente Maduro, versus el proceso de acumulación de daños contra el pueblo. Y el presidente no ha soltado la ofensiva política. Yo creo que hay 3 elementos que en este año son fundamentales. Bueno, uno tiene que esperar de allí una profundización de los daños, de la agresión contra el pueblo, de endurecimiento por parte de la oligarquía y por parte del imperio. Sin embargo, el presidente Maduro ha sostenido de manera reiterada, de manera insistente, la política de acompañamiento al pueblo. Yo diría que este momento, José Vicente, el llamado a la convocatoria a elecciones presidenciales como un elemento político importante, la firmeza y la terquedad y la insistencia del presidente Maduro en el diálogo como un elemento también esencial para procurar la paz. Y el tercer elemento, el que tiene que ver con el lanzamiento del petro. Entonces, yo creo que esos 3 elementos, con esos 3 elementos se inicia una ofensiva política el año 2018 y al mismo tiempo hay un cuarto elemento que es el llamado al debate del Plan de la Patria para que nosotros podamos discutir cuáles son, frente a una victoria electoral, tenemos que acompañarla de quiebres estructurales que puedan ser introducidos, fortaleciendo el Plan de la Patria para el Plan Socialista 2019-2025, ¿no? Sin perder, como lo ha escrito el presidente Maduro, la firmeza, las características fundamentales que le dio el presidente Chávez al Plan de la Patria, como son los 5 objetivos históricos y las 5 dimensiones. Indudablemente que hay éxitos políticos y hay éxitos sociales también, pero no así éxitos económicos. Bueno, fíjate. Eso lo percibe el pueblo, claro, y lo sufre, lo padece el pueblo cotidianamente. Claro, ahí está la debilidad en lo que hemos avanzado, pero se ha avanzado también, José Vicente. ¿Pero por qué no se ha avanzado más o menos al mismo ritmo? Bueno, porque los cambios económicos no tienen la misma velocidad que los cambios políticos y los cambios sociales. Es igual que los cambios, si tú le exigieras un cambio cultural, ese es mucho más lento incluso que el económico. Cuando hayamos producido un cambio cultural, nosotros hemos hecho la revolución. Sin embargo, el cambio económico, el presidente cuando lanzó la agenda económica bolivariana, cuando el presidente lanzó aquellas
8 leyes, 7 leyes a la Asamblea Nacional Constituyente. El propio lanzamiento de la Asamblea Nacional Constituyente como un instrumento para conquistar la paz. La paz es parte de las condiciones que deben haber para un relanzamiento de la economía. Nosotros estamos ante un modelo que se agotó, el modelo económico petrolero rentista, pero al mismo tiempo no vamos a empezar de cero. Vamos a empezar, ¿verdad?, a construir un nuevo modelo postpetrolero, postrentista, productivo, en el marco de una guerra económica y en el marco de una ofensiva terrible con la baja de los precios del petróleo, con el dólar today, con la inflación inducida, etcétera, y además acompañado de una ofensiva política por parte del imperio, ¿verdad?, de bloquearnos económicamente, bloquearnos financieramente, de manera que el nacimiento del nuevo modelo no se da en condiciones necesarias. Ahí hay una obstrucción permanente y sin embargo el presidente ha echado por lo menos las bases jurídicas con la constituyente y el lanzamiento del Petro nos genera mucha esperanza en el sentido de poder bypassear el que nos impongan de manera exclusiva, tengan la exclusividad de la imposición del valor del bolívar. Una pregunta para un hombre que siempre tiene respuestas, como eres tú. ¿Qué incidencia puede tener en la elección presidencial próxima la situación económica del país? Mira, esa misma pregunta me la hice yo, José Vicente, cuando lanzamos la constituyente. Yo no esperaba que surgieran 8 millones de compatriotas. Y en las elecciones regionales y en las elecciones municipales. Sin embargo, el pueblo demostró una gran madurez. El pueblo demostró una gran madurez política porque la ofensiva que ha caído sobre el pueblo, esa acumulación de daños de manera reiterada, profunda, intensa sobre nuestro pueblo ha reaccionado valorando la independencia. El pueblo ha asumido con mucha claridad los 5 objetivos históricos que nos planteó Chávez y el primero de ellos es la independencia. Por eso yo digo que si algo debemos verle, reconocerle al presidente Maduro es que Chávez nos dejó un legado y él lo ha mantenido. Chávez nos dejó patria, Chávez nos dejó un proyecto político al socialismo y Chávez nos dejó un plan de la patria por donde transitar la construcción de ese modelo político. Y el presidente Maduro ha sido ver en medio de las más adversas condiciones, el presidente Maduro ha logrado mantener la patria, mantener la independencia, mantener las líneas para la construcción del socialismo, seguir haciendo esfuerzos para hacer de Venezuela una potencia. Ha impedido el aislamiento de Venezuela, aún con todos los esfuerzos que ha hecho el imperio norteamericano y la oligarquía internacional por aislar a Venezuela. El presidente Maduro ha mantenido allí a la patria y fundamentalmente siempre preservando, conservando, ¿verdad?, la vida humana, estando pendiente de todo lo que es el ecosocialismo y la preservación del planeta, que son los 5 grandes objetivos. Y se ha movido siempre en las 5 dimensiones, viendo lo político, lo económico, lo social, lo cultural, lo territorial, que son las grandes dimensiones de las que el presidente Chávez siempre nos dijo que debíamos mantener en equilibrio allí horizontalmente ante cualquier acción. De manera que yo creo que el presidente Maduro ha hecho un gran esfuerzo. Ahora tú te pones a ver, desde que nosotros perdimos aquellas elecciones en la Asamblea, bueno, mucha gente pensó, bueno, esto se fue. Y el presidente Maduro de ahí para acá ha logrado una recomposición de las fuerzas. Nadie pensaba en marzo del año pasado que nosotros íbamos a llegar al 2018. Llegamos al 2018 con elecciones presidenciales convocadas, llegamos al 2018 lanzando el Petro, llegamos al 2018 llamando a la discusión del Plan de la Patria, llegamos al 2018 con la oposición sentada, con la representación de la revolución en República Dominicana a punto de llegar a un acuerdo por la paz del país. Bueno, yo creo que ese es el éxito del presidente Maduro. Está bien, concretamente, por lo que tú dices, aparentemente no hay una incidencia definitiva. No, sí hay. Cambiar la correlación. No, sí hay. En el terreno electoral. Sí, mira, la guerra económica impacta, José Vicente. Desde luego. Lo que pasa es que el presidente Maduro ha venido utilizando, ¿verdad?, las políticas sociales en forma masiva de acompañamiento y de protección al pueblo, porque no solamente son las políticas, sino que su gabinete, el partido, todo lo desplegado al encuentro con la gente. Te
Aristóbulo. Y eso no resuelve el problema estructural, José Vicente, pero eso neutraliza, amortigua. Mucha gente critica, yo escuchaba a uno de los líderes de la oposición diciendo que el presidente con los bonos, no, y cuando le daban 5.000 millones a una sola empresa, 5.000 millones de dólares, ahora lo que está haciendo el presidente es un subsidio directo al pueblo. Es un subsidio directo. Tú que estás desplazándote permanentemente por el país, que vas a todos los sitios, los barrios populares, a los mercados, a las parroquias, ¿cómo pulsa ese sentimiento que hay? Bueno, la gente está sintiendo, Hay una gran angustia, hay una gran preocupación, pero también te puedo decir que la gente también está produciendo más, que la gente está asimilando, la gente hoy tiene mayor claridad de quién es la culpa de eso, quién es el culpable de los daños que el pueblo está sufriendo, quiénes son los que le ocultan los medicamentos, quiénes son los que le ocultan los alimentos, quiénes son los que le impiden el acceso a los servicios públicos, quiénes son los que hacen que los cauchos no lleguen, que los repuestos no lleguen, y también están viendo el esfuerzo extraordinario. ¿Tú no crees que la tendencia de la gente es a responsabilizar al gobierno de todo eso? Mira, al principio la tendencia era responsabilizar al gobierno, pero el resultado de la constituyente, el resultado de las elecciones regionales, el resultado de las elecciones municipales, y lo que uno siente en la calle es que la gente, hay descontento, hay necesidad, hay angustia, pero la gente tiene perfectamente claro que todos los esfuerzos que ha hecho el presidente Maduro y todo quiénes son, sobre todo quiénes son los responsables. E incluso, yo creo que la propia oposición se ha dado cuenta que ya hay gente en la oposición que está cambiando las posiciones cuando se expresa sobre esta situación. Yo escuchaba a Rafael Poleo, por ejemplo, ayer en el programa de Diosdado y veía que estaba diciendo, bueno, el imperialismo quiere ocuparse aquí del petróleo venezolano y está insistiendo. Vamos a hacer una pausa. Y así como te pregunté sobre la posible incidencia o influencia de esa situación económica tan difícil a nivel popular en el proceso electoral para la presidencia de la República, a la vuelta de la pausa quiero preguntarte la influencia que puede tener la presión internacional, el cerco internacional, que es terrible en este momento. Vamos a la pausa y al regresar abordamos el tema. Perfecto. Estás viendo José Vicente Hoy. El peso que tiene en este momento la posición que están adoptando una serie de países en el mundo, porque no es solamente la posición de los Estados Unidos, es la presión y la influencia que ejerce Estados Unidos, por ejemplo, para llevar a la comunidad europea a prácticamente asumir los argumentos del imperio, pues. Y bueno, aquí mismo en la región latinoamericana. Bueno, fíjate, José Vicente, yo pienso que eso contribuye a fortalecer la conciencia patria en los venezolanos. Y algunos, porque ya Estados Unidos ni los países de la Unión Europea que obedecen a los Estados Unidos, porque uno no puede separar la Unión Europea, la posición política contra Venezuela de la Unión Europea del mandato de los Estados Unidos, de la subordinación de la Unión Europea sobre los Estados Unidos. Ahorita tú ves, por ejemplo, cómo el secretario de Estado inicia hoy una gira por América Latina. Y esa gira por América Latina es sobre países fundamentalmente del Grupo Lima. Cuando va a México, cuando va a Perú, cuando va a Colombia, cuando va a Argentina, el único país que no es del Grupo Lima es Jamaica, ¿no? Y eso tiene que ver con Petrocaribe, que quiere medir el impacto que pueda tener una decisión que ellos tomen en embargo petrolero, por ejemplo, que es una de las alternativas que ellos estudian, o el bloqueo marítimo a Venezuela, cómo podría afectar a los países del Caribe. Están buscando una especie de consenso, una especie de unión de algunos países para tomar algunas decisiones. Y esto tiene mucho que ver con el llamado a las elecciones, porque el mundo también tiene que ver que aquí todo lo que ocurrió el año pasado, con la guarimba, con las muertes, con la violencia, con la destrucción, con la quema de personas, con la quema de universidades, con la quema de maternidades, de escuelas, etcétera. Todo eso tenía una consigna: elecciones ya. Y entonces nadie se explica cómo, convocando una Asamblea Nacional Constituyente, ellos no fueron. Casi van al final, pero se le hizo tarde, cuando intentaban
revisar, no se pusieron de acuerdo. Entonces se les dio otra oportunidad, llamando a las elecciones regionales, y ahí tampoco, y las elecciones municipales. Entonces ahora se convoca unas elecciones nacionales. Ese no es el planteamiento que habían hecho, y ese no es el planteamiento que se hacía. ¿Cómo explican al mundo ahora que no quieren unas elecciones? Si decían elecciones ya, no, es que las elecciones no se pueden adelantar. Bueno, ustedes quieren elecciones ya, ahí están las elecciones, pues. El presidente está de acuerdo, la Asamblea Nacional Constituyente procedió a hacer el llamado y hoy estamos allí. Ahora dicen, no, es que no reconocemos la Asamblea Nacional Constituyente, pero unas veces la reconocen y otras veces no la reconocen. Hay evidencia de haber reconocido la Asamblea Nacional Constituyente. Y evidentemente que una presión, lo que le queda a los radicales es que no haya elecciones y que los Estados Unidos actúe. Eso debería unificar a todos los venezolanos. Debería unificar a los venezolanos porque es una agresión a la patria, a la soberanía. Venezuela no va a aceptar, mira, este país no acepta, el pueblo venezolano no acepta la injerencia extranjera. Nosotros creemos, el pueblo está convencido de algo, es la autodeterminación de los pueblos. Esto es un pueblo libertario, esto es un pueblo que no se va a dejar doblegar. Y en eso el presidente Maduro ha sido como líder muy fuerte, posiciones muy firmes en defender la independencia, defender la soberanía, en no arrodillarse, en no entregarse. Ha pasado por los momentos más difíciles. Yo creo que este es uno de los momentos que hay expectativas positivas, ¿entiendes? Cuando tú ves el diálogo y yo no te puedo preguntar porque tú eres el que me está preguntando, pero sería bueno que la gente midiera hoy, sin culminar el diálogo, pues, con el preacuerdo, ¿eso le alegra o molesta a los venezolanos? Yo creo que la mayoría de los venezolanos tienen una expectativa positiva frente al diálogo. Porque la paz, porque fíjate, claro, la paz no es solo la violencia política, la paz también es la tranquilidad del pueblo. Si en esa mesa no solo se va a discutir, vamos a elecciones, no vamos a elecciones, en esa mesa se tiene que estar discutiendo, bueno, las agresiones contra Venezuela, los bloqueos, que nos bloqueen las medicinas, que nos bloqueen los medicamentos, eso le quita la paz al pueblo. Cuando hablamos de paz, estamos hablando también de la paz, de la tranquilidad, del sosiego, de devolverle la tranquilidad a los venezolanos. Eso es parte de la discusión, es parte de la discusión. Entonces, cuando hay una expectativa de acuerdo, bueno, en ese momento nosotros no puede decir, hay una expectativa positiva frente al acuerdo y estamos a la puerta de una invasión a Venezuela anunciada por los Estados Unidos, o de un bloqueo de toda la Unión Europea, etcétera, o que nos hagan un bloqueo marítimo, etcétera, etcétera. Bueno, estamos a las expectativas y estamos acompañados de un proceso electoral donde el pueblo va a decidir y estamos acompañados, pues, de varios factores. Hay una iniciativa del presidente con la moneda, con el petro, que puede ayudarnos a liberarnos de quitarle a la oligarquía el poder exclusivo de ponerle el valor al bolívar y de bypasearlo para que nosotros podamos alcanzar el despegue hacia el desarrollo económico y no depender de Ahora nadie. Fíjate, Aristóbulo, llegamos a la fecha de las elecciones, ¿no? El país concurre, gana el chavismo, como está previsto de acuerdo con todas las encuestas. Pero desde Estados Unidos, la Comunidad Europea y muchos países de aquí de la región se llega a reconocer el resultado. Uno de ellos es el presidente Santos de Colombia. Digo, esas elecciones no se pueden reconocer. Tuvo el descaro de decirlo de esa manera. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahorita se presiona mucho con eso para que no haya acuerdo. Esa es una manera de meterle una patada a la mesa. Pero yo te preguntaría... Bueno, la presión comienza con respecto al diálogo. Claro. Estuvieron había un convidado que no estaba presente en el diálogo, pero que dirigía en buena medida toda la acción, que es de Estados Unidos. Así es. Sí. Ahora fíjate, José Vicente, yo te diría, si llegamos a acuerdo, ¿cómo quedarían? Yo le escuché esa pregunta a Ramos Alú decía, mira, yo tengo el derecho a hacerte esta pregunta, y una periodista le dijo, si nosotros vamos a la elección y ganamos y nos reconocen, ¿qué va a decir la comunidad internacional? Porque los antecedentes todos es de reconocer donde ellos han ganado. No hay un antecedente que diga, que haga pensar que nosotros desconoceríamos un resultado electoral. No hay uno. Todos los antecedentes es de reconocimiento a la victoria de la oposición cuando ha ganado. Entonces, ¿cuál es el argumento para no ir a elecciones?
A nosotros nadie nos va a imponer, nosotros somos un país libre, soberano, autónomo, nadie. Y aquí va a haber elecciones, nadie tenga duda. En el primer cuatrimestre, antes del 30 de abril, en este país va a haber elecciones por el presidente de la República. Van, no van, cada quien que piense, cada quien es libre de participar o no participar. Nosotros estamos llamando, y yo estoy seguro que una vez que se hagan las elecciones, el presidente Maduro, lo primero que va a hacer, estoy seguro, no lo ha dicho Maduro, pero ese es su estilo, es llamar a todos los sectores nacionales. Porque Maduro no solamente ha llamado a los sectores políticos, aquí se creó el Consejo Nacional de Economía. Este mismo mes hicimos una reunión ahorita con todos los sectores de la economía. Y el vicepresidente Tare dio los lineamientos, le hizo el llamado reiterado del presidente Maduro a los empresarios patriotas invertir en Venezuela con el apoyo del gobierno. Es decir, entonces... Otro escenario, Aristóbulo. Ahora, de que ellos cuentan con eso. Los más radicales cuentan con el desconocimiento a las elecciones en Venezuela. Mi pregunta es la siguiente. Una victoria del chavismo, que puede ser incluso abrumadora, desespera mucho a la derecha, nacional e internacional. Y eso puede desplazar a muchos sectores del país José Vicente, hacia el campo de la violencia. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero nosotros no estamos solos en el mundo tampoco. Yo veía las declaraciones, leía las declaraciones de la Cancillería rusa, sí, donde hacía un llamado a los Estados Unidos a no injerencia, ¿entiendes? Y varios países del mundo. Yo veía que el secretario de Estado iba a México, pero veía un llamado de todas las organizaciones sociales mexicanas, más de 100 organizaciones sociales mexicanas, haciendo un llamado en defensa de la soberanía venezolana y al respeto a que los venezolanos tenemos el derecho a resolver nuestros propios problemas. Eso que tú estás diciendo me lleva a hacerte la siguiente pregunta, o mejor dicho, el siguiente comentario. Es evidente que detrás de la actitud de que podemos ser víctimas de un ataque de los Estados Unidos, de una invasión, etc., se busca crear el pesimismo en la población. La siembra del pesimismo avanza aceleradamente, vinculado incluso al tema social, ¿no? Al tema de la escasez de alimentos, de todos los problemas que hay en esa área, ¿no? Ahora, hay que darle una respuesta al pesimismo. Por eso, algunos aspectos de lo que tú estás diciendo me parecen sumamente importantes, porque tú colocas al país en una actitud de defensa a fondo, que yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos la comparte. Pero hay que avivar ese sentimiento, hay que estimularlo. Mira, en la medida en que ellos actúen, porque hay una expectativa que hace que la gente espere. ¿Cuál es la expectativa? El diálogo. El diálogo ha cobrado mucho peso, José Vicente. ¿Y cómo no? Ahorita tiene mucho más peso que antes, porque el diálogo se está dando en un momento en que hay una salida a la cuestión económica, que es el petro. Y porque los sectores de la oposición radical se han debilitado muchísimo. Así es, por una parte. Por la otra, José Vicente, está otra salida, está la llamada a las elecciones presidenciales. Nosotros no estamos tapados en una olla de presión, no, nosotros tenemos varios, mira, las elecciones presidenciales es un respiradero, el petro es una expectativa positiva, el diálogo es una expectativa positiva, el anuncio de políticas sociales masivas de protección al pueblo unido a la conducta permanente, constante del presidente Maduro de acompañamiento al pueblo. Este pueblo sabe, con todos los problemas que tiene, que el presidente Maduro se restea con el pueblo y que la primera decisión que tome en materia de distribuir los recursos va a ser para el pueblo y que el pueblo no lo va a dejar solo. No solamente con los recursos financieros, sino que el presidente despliega todos los equipos a acompañar al pueblo. Todos los fines de semana tienen los ministros, nos tiene llevando los medicamentos a las casas con el 0800 Salud, buscando a las mujeres embarazadas para la protección integral, buscando a los compatriotas con discapacidad para darle el apoyo, buscando a las madres solas sin marido con sus pocos muchachos y seguir impulsando, y pasó de 1.500.000 madres de hogares de la patria a 4 millones de hogares de la patria. ¿Ves? Entonces, todos esos son elementos. En estos días el presidente lanzó para 9 millones de compatriotas un bono, y decía Capriles, ese es el bono como burlándose, como descalificando, ese es el bono
de carnaval. Bueno, ese bono es un subsidio directo para un pueblo, hermano, que ustedes con sus políticas apátridas han querido arrinconar y han querido golpear. Y ese pueblo tiene un gobierno con un líder que es Maduro, que no lo va a dejar solo y que lo va a acompañar. Y es un subsidio directo al pueblo. Mira, una cosa inquietante en la actualidad son los caballos de Troya, ¿no? Es decir, compatriotas que desafortunadamente renuncian a la noción de patria y se vuelcan a favor de la política del enemigo. Eso ha aprendido muchísimo. No se había visto precedentes de esa naturaleza en este país, aún incluso en las peores dictaduras del pasado, ¿no? Hoy en día parlamentarios incluso se pasean por el mundo llamando a esos gobiernos a atacar a Venezuela, a descalificarla. Eso es traición a la patria. Claro que es traición a la patria. Y yo creo que... ¿Se piensa legislar sobre esa materia? Fíjate, José Vicente, claro. La nueva Constitución tiene que tener sanciones drásticas frente a las actitudes de traidores a la patria. Pero fíjate, José Vicente, ¿por qué tú dices que son en este momento? Y es verdad, es más notorio, es más visible. Y eso tiene mucho que ver, porque la confrontación entre apátridas y los patriotas es más intensa. Hoy en día hace falta, mira, si una persona que nunca ha opinado nada de política se siente obligada a ubicarse, ¿estoy con la patria o estoy contra la patria? Yo apoyo que estén los bloqueos, yo apoyo que no nos dejen llegar los medicamentos, yo apoyo que no nos dejen llegar los alimentos, yo apoyo que la banca internacional no le acepte ningún pago a Venezuela o que nadie le venda a Venezuela. Eso es aceptado por todos los venezolanos. Mira, un venezolano puede estar en contra de la revolución bolivariana, pero a la hora de definir si aceptamos que los marines lleguen allí o que nos pongan un bloqueo con portaaviones que impidan el acceso de alimentos a Venezuela y de medicamentos, a la hora de que nos hagan un embargo petrolero, los venezolanos que aman esta patria vamos a estar de acuerdo con eso. Nadie puede estar de acuerdo con eso. Entonces, en la medida en que nos acercamos y son más intensas las amenazas de injerencia, en esa misma medida afloran con más fuerza quienes defienden la patria y quienes la agreden. Pero en esa materia la impunidad es muy grave. Por eso hay que sancionarlo. Ahora nosotros estamos precisamente, por eso yo decía que me gusta mucho la forma como Jorge da la información, sin decir lo que ocurrió, para preservar pues los acuerdos de guardar las cosas, ¿no? Jorge ha informado siempre marcando los señalamientos. Decía, mira, lo esencial para nosotros en el diálogo, decía Jorge, y ese es el lineamiento del presidente Maduro, es la paz. Pero la paz va más allá de la violencia política, de que quemen, tranquen una calle, quemen una persona. No, va mucho más allá. La paz es de que la agresión extranjera, la injerencia extranjera que impide que los venezolanos tengamos acceso a los bienes y servicios fundamentales por parte con complicidad de personas que son venezolanas y que muchas veces, como tú dices, ocupan cargos que son diputados, etcétera, etcétera. Bueno, el pueblo lo está viendo, por eso el pueblo lo primero que tenemos que preguntarnos es cuando me dicen, mira, que la agresión, que no hay esto, que no hay... ¿Quién es el culpable? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quiénes son y quiénes lo están haciendo? Para que lo ubiquemos de manera clara y directa. Lo primero que tenemos que tener es la ubicación del enemigo. Ubicar quién es el responsable de los daños que le causan al pueblo por traición a la patria. Y lo que tú dices, tenemos que complementarlo aplicándole sanciones contundentes en la nueva Constitución. Bueno, Vicente. Suerte, ¿sabes? Gracias, hermano. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Para los analistas de la situación que en la actualidad se plantea respecto a la relación Colombia y Venezuela y a la agresiva actitud que contra Venezuela mantiene el presidente Juan Manuel Santos, cabe señalar que el convenio Colombia-Estados Unidos no es de simple cooperación entre dos estados, sino que en esencia
se trata de un proyecto político-militar a largo plazo con objetivos precisos que no se han difundido. Ante tales circunstancias, las capacidades bélicas de las bases aéreas colombianas, 7 en total controladas por los Estados Unidos, como de los grupos aéreos del Oriente Gaori en Marandúa, Bichada y Amazonas en Leticia, son parte de la organización y el desarrollo de inteligencia en tiempo real, en el mismo momento en que surge una situación de conflicto y de combate. Específicamente en Marandúa, al igual que otras bases, estas han sido modernizadas con equipos electrónicos dotados de tecnología de punta, aviones, helicópteros, armamento sofisticado, tropas de alto rendimiento y permanente entrenamiento, tropas mercenarias y paramilitares, así como eficaz logística, no solo para la ejecución del Plan Colombia, que ya cumplió sus años, sino que va más allá. Tiene que ver con un plan político para agredir a Venezuela y proyectarse luego hacia otras zonas de América del Sur. Venezuela pertenece a la CIAT, Comisión encargada de la conservación y control de la pesca de atún aleta amarilla en el Océano Pacífico. Ahora bien, el Estado tiene permisado bajo licencia de pesca a 22 buques atuneros de bandera venezolana. Los convenios aprobados por el Estado venezolano obligan a que el 50% de la faena de pesca ingrese al Estado venezolano para consumo del pueblo. Además, se le permite a los dueños de embarcaciones vender en divisas el otro 50% en el exterior, con la salvedad de que esa venta deben ingresar al Fisco Nacional el 20% de las divisas que el Estado se las compra a través del Banco Central. ¿Pero qué ocurre? Lo siguiente, en la página web de la referida comisión registra desde el 1 de enero hasta el 3 de septiembre del pasado año 2017 que los 22 buques permisados han capturado 17.401 toneladas sin haber entrado un solo kilo al país. En el año 2016 capturaron 32.912 de sustancias hidrobiológicas y al mercado venezolano arribaron solo 1.500 toneladas sin saber si pagaron al fisco las divisas correspondientes y se desconoce si las referidas empresas vendieron a la nación el 20% respectivo. El comentario final en torno a este importante tema: no es posible que las mafias pesqueras venezolanas sigan burlando al Estado y sean parte impunemente de la guerra económica, a pesar de los subsidios en combustible y licencias que el Estado les otorga para su trabajo. Confidencial al cierre, Interlace. Monitor País, Interlace confidencial, reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 8 de diciembre 2017 al 31 de enero 2018. Resultados. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que Estados Unidos establezca sanciones económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 75% en desacuerdo, 23% de acuerdo, 2% no sabe, no contesta. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con adelantar las elecciones presidenciales para el próximo mes de marzo o en abril de este año 2018? 65% de acuerdo con adelantarlas, 32% en desacuerdo, 3% no sabe, no responde. ¿Usted confía o no confía en que un gobierno de oposición pudiese resolver los actuales problemas económicos del país? 72% no confía, 27% sí confía, 1% no sabe, no contesta. ¿Qué preferiría usted? ¿Que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición? 56% que Maduro resuelva. 38% que venga un gobierno de oposición. 6% no sabe, no contesta. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo
a las 9 de la mañana por este su canal Televen.